Ok. Bueno, vamos a dar inicio a esta segunda sesión de la materia de Derecho Mercantil uno en el apartado de sociedades. Por ahí, no sé si alguno de ustedes no haya alcanzado a entrar a la sesión síncrona de la semana pasada. Si tiene alguna duda antes de iniciar con la clase del día de hoy, tendrán alguna duda sobre la manera de cómo se van a llevar a cabo las actividades. Nadie. Si tenemos buen audio e imagen. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿nadie tiene alguna duda? ¿Ya checaron por ahí sus actividades de esta semana? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, maestro, yo sí tenía duda porque tocaba un cuestionario y como dijo la semana pasada que íbamos a seguir el programa, me llamó la atención que había un ensayo. Sí, ok. Esa era una de las de lo que quería saber si habían leído. Bueno, mira, en esta ocasión voy a cambiarlo. Vamos a dejar, esta semana vamos a dejar una síntesis. Si se dan cuenta por ahí, está un poquito cargada, así es que les dejé abierto hasta la siguiente semana. Vamos a tener 2 semanas para hacer la síntesis o sea, la actividad de esta semana. Vamos a tener 2 semanas para hacerlo. Y a partir de la siguiente semana vamos a tener cuestionarios. Las siguientes 3 semanas serán de cuestionarios. Teníamos 5 semanas antes del parcial. En una vimos el foro. En esta ocasión vamos a tener la síntesis, que creo que por ahí son alrededor de 150 artículos, pero están muy sencillos, muy directos, pero sin embargo les voy a dejar 2 semanas para que hagan esa actividad. Las siguientes 3 semanas vamos a tener ¿Eh? cuestionarios, ¿sí? ¿Alguna duda? Quedó claro, ¿verdad? Foro, Sí, sí, licenciado. eh, síntesis con 2 semanas para que lo puedan entregar, y las siguientes 3 semanas vamos a tener cuestionarios. Estos cuestionarios, como ya les comentaba, no me gusta mucho tener este tipo de actividad porque muchas de las veces no leen lo que es todo el artículo y se van directamente. Digo, yo también sé cómo es esta cuestión de las plataformas y las actividades en línea, así es que me gustaría que por favor leyeran como quiera los artículos y no se vayan directamente a buscar la palabra clave, ¿ok? Los cuestionarios también van a ser muy sencillos, van a ser de 10 preguntas, entonces ya va a depender mucho de ustedes el que aprendan y lean directamente desde la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿ok? Bien, perfecto. Vamos a dar inicio con Hasta la... luego. Sí, dígame, Bye. dígame. ¿Alguien tenía alguna o quería participar? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿No? Ok, muy bien. Vamos a dar inicio con la sesión síncrona de esta semana. Vamos por ahí, vamos a ver. Va a estar sencillo, no les voy a quitar mucho tiempo. Vamos a ver 2 o 3 tipos de sociedades. Vamos a ver sus características, cómo se constituyen en cuanto al nombre, cómo se deben de llamar, algunas reglas que tenemos por ahí en la cuestión del tipo de sociedad. Además de lo que les voy a mostrar ahorita, por ahí también puse dentro de la plataforma material de apoyo. Por ahí creo que son 3 videos de la plataforma de YouTube.
y para que lo vean, por favor. Vamos a dar inicio con la presentación. Ok, en la sesión síncrona anterior hablábamos de los tipos de sociedades mercantiles. Por ahí nos marcan siete dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siete tipos de sociedades que existen en México. Por ahí hablamos de la sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplificadas. En esta clase vamos a dar inicio con lo que es la sociedad en nombre colectivo. Ok, su definición nos dice que es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Vamos a ver en cada una de las sociedades que esto es muy importante, la forma de cómo van a responder los socios, hasta dónde llegan sus derechos y sus obligaciones. En este caso, prácticamente es donde podemos diferenciar los tipos de sociedades en cuanto a las obligaciones y los derechos que tiene cada socio en los diferentes tipos de sociedades. Deje de ver la pantalla. Ok. Mm, Bueno, bueno. Bien. Dice, por modo subsidiario, solidario, entendemos que cada uno de los socios es responsable por todos los demás, que lo hacen de forma ilimitada, o sea que se supone que ningún socio tiene derechos especiales que limiten su participación. Es decir, en este tipo de sociedad, todos tienen los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Si en dado caso de que haya alguna cuestión de alguna deuda o de que se tenga que liquidar el tipo de sociedad, todos van a responder por igual. Como les comento, es muy importante saber cómo responden los derechos y las obligaciones que tienen los socios en cada uno de las sociedades que vamos a ir viendo. Algunas de las características de este tipo de sociedad son las cláusulas del contrato de este tipo de sociedad no producen efecto legal a terceros. Sin embargo, los socios pueden estipular la responsabilidad de algunos en una porción o en una cuota determinada. Hablábamos de que teníamos, sí, en la sesión síncrona pasada hablábamos de que aun y cuando no estén registradas, el registro público de comercio, todas tienen que tener un acta constitutiva, un contrato. Entonces aquí hablamos también de ese tipo de cuestión. Aquí lo que necesitamos es de que siempre haya un contrato para que los socios pues estén ya con sus obligaciones y responsabilidades dentro de la misma. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios. Cuando no figuren todos, se añadirá la palabra y compañía u otras equivalentes. Aquí hablamos de la razón social, puede ir
alguno de los socios, pero siempre junto con la palabra compañía, ¿ok? Cualquier persona que figure en el nombre de la razón de ser quedará sujeta a la responsabilidad. Esto igual siempre deben de estar en el contrato social, es decir, en el acta constitutiva, por ahí, aunque no aparezcan dentro de la razón social como tal, eh, quedan sujetos dentro del contrato social. El ingreso o separación de un socio no cambiará la razón social, pero sí el nombre del socio. Si el nombre del socio que se separe aparece el mismo, deberá agregarse la palabra sucesores, lo mismo para cuando la razón social de una compañía se transfiere a otra nueva. Es decir, si por algún motivo dentro de cuando se inició este tipo de sociedad, usaron el nombre de alguno de los socios o hicieron en conjunto por decir, si hablamos de dos o tres socios, hicieron el nombre con algunas letras de sus apellidos. Bueno, aquí para cambiarlo o se cambia completamente o se le agrega la palabra y sucesores en lugar de compañía. Dice, en este tipo de sociedades los socios no pueden ceder sus derechos ni admitir a otros nuevos socios sin el consentimiento de todos los demás o de la mayoría. Normalmente en todos los tipos de sociedades siempre va a haber unos socios que administran la empresa, por así decirlos, y por lo general para tener algún cambio o tomar alguna para hacer algún cambio dentro de esta, siempre se reúne una junta de socios y todos tienen un voto y casi en todos los tipos de sociedades se tiene que tener la mayoría de votos para hacer ese cambio o tomar esas decisiones. En este tipo de contrato social podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe su sociedad con alguno de sus herederos. Normalmente pueden hacer esto, puede continuar uno de los herederos y de no ser así, solamente se liquida su parte, se les da el capital por ahí que se invirtió y sus utilidades y se les da a sus familiares y se quedan los socios que continúan. En el siguiente párrafo nos habla por ahí de que si se quiere modificar la acta constitutiva, todos los socios deben de estar de acuerdo y de no ser así, cualquiera de ellos puede separarse de la sociedad si así lo desea. Los integrantes de este tipo de sociedad no podrán dedicarse a negocios del mismo género ni formar parte de sociedades que lo realicen salvo el consentimiento de los demás socios. En caso de que esto pase, los mismos podrán excluir al infractor teniendo un plazo de 3 meses desde el conocimiento de la infracción. Aquí hablamos de que si ya pertenecen a una sociedad no pueden tener un negocio que se dedique exactamente a lo mismo o similar a lo mismo porque hay un conflicto de intereses. En este caso, cualquiera de los socios puede quejarse y de ser necesario abrir una votación para que todos los demás puedan destituir a ese socio. Dentro del acta constitutiva, normalmente o por obligación, debe siempre tener, habíamos hablado de varios puntos en la sesión síncrona anterior, habíamos hablado de varios puntos o cláusulas que debe tener un contrato social, es decir, un acta constitutiva. Dentro de esas cláusulas siempre
o normalmente se nombra un administrador. Casi en todos los tipos de sociedades debe haber un administrador. Vamos a ir viendo un poquito más adelante que va cambiando en cuanto a sus funciones, pero siempre hay administradores. En este párrafo nos dice que en caso de la administración de este tipo de sociedad estará a cargo de uno o varios administradores, quienes pueden ser socios o pueden ser personas extrañas a la sociedad. Es decir, se realiza este tipo de sociedad, ya sea de que uno de los socios administre o contraten a alguien externo para poder hacer la administración de este tipo de sociedad. De igual forma, el nombramiento de los administradores se tomará por mayoría de votos de los socios y que no esté de acuerdo tendrá el derecho de separarse. En este caso, dentro del acta constitutiva puede haber algunas reglas en las cláusulas. Eh, Puede nombrarse a un administrador que sea inamovible, o puede ponerse por ahí algunas reglas de cómo se va a nombrar o cómo se va a quitar a un administrador. En este caso nos dice cuando el administrador sea socio y en el contrato social se pactara una inamovilidad, solo podrá ser removido judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad. Es decir, cuando este administrador se ponga ahí en la cláusula que es inamovible, sí puede ser removido, pero solo judicialmente por algún dolo, culpa o inhabilidad. Es decir, cuando falta cualquiera de las reglas que se pone ahí en cuanto a lo que hablábamos ahorita de que si tienen algún negocio que vaya por el mismo camino que el otro, entonces por ahí hay un conflicto de intereses, podría ser alguno de ese tipo de cosas o que esté haciendo fraude, entre otras cosas. En cuanto a las funciones del administrador, va desde tomar decisiones en cuanto a para dónde va dirigida la empresa, qué es lo que va a vender, cómo se va a vender, entre otras cosas, si se adquieren bienes muebles, bienes inmuebles, y dentro de ellas nos dice aquí que el administrador solo podrá vender o imponer algún impuesto a los bienes inmuebles de la compañía con el consentimiento de la mayoría de los socios. El administrador podrá dar poder para una gestión, pero no podrá delegar su encargo, sin el acuerdo de la mayoría de los socios. Es decir, puede dar órdenes a otros subordinados, pero no podrá delegar su encargo, es decir, como dejarlo como tal, como administrador, sin el acuerdo de todos los socios. Ah, permítame. Eso- Ok. Ok, la forma de cómo se van a rendir cuentas aquí, es decir, cómo van los negocios, cómo va el capital, cómo se está manejando, cuáles son las utilidades. Aquí como regla, los administradores van a tener que rendir cuentas cada 6 meses o en el tiempo que se acuerde dentro del pacto social en el acta constitutiva. Pueden decir cada 6 meses necesitamos saber cómo van como al negocio o pactarlo a que sea un año o más.
El uso de la razón social corresponde a todos los administradores, salvo que se limite a uno o varios de ellos en la escritura constitutiva. Aquí estamos hablando de los administradores, los derechos que se le va a dar a cada administrador. Las decisiones de los administradores se tomarán por voto de la mayoría de ellos y cada caso, y en caso de empate decidirán los socios. En actos urgentes podrán decidir un solo administrador en ausencia de otros. Se puede por aquí, como les comentaba, en el acta constitutiva nombrar a varios administradores, por decir tres o cuatro administradores, y entre ellos van a tomar decisiones. Ellos mismos podrán hacer el voto. Si en este caso no se ponen de acuerdo, ya entrará cada uno de los, perdón, ya entrarán todos los socios y también harán una junta para tomar la decisión y por mayoría de votos tomar o llevar a cabo esa decisión. Los socios que no son administradores, eh, sabemos que no pueden tomar decisiones, no podrán tomar decisiones, sin embargo, pueden nombrar a una persona que esté encargada de estar verificando lo que los demás administradores hacen y las cuestiones contables. En cuanto al capital social, sabemos que hay dos tipos de aportaciones. Lo decimos así, el capital social, que es con el que se inicia la sociedad, y las utilidades, que es lo que una vez que se inicia con ese negocio empieza a generar dinero. Ok. En cuanto a cuando se llega a ver o cuando llega a terminar este tipo de sociedad, en cuanto a su disolución, aquí nos habla de que el capital no podrá repartirse hasta la disolución de la compañía, hasta que se termine totalmente. Es decir, las utilidades pudieran ser repartidas, pero el capital social con el que se inició, ese se va a repartir hasta el final, hasta cuando ya se haya disuelto la compañía o la sociedad. Muchas de las veces, y lo vamos a ver más adelante, se decide no terminar con este tipo de sociedad, sin embargo puede cambiar, y lo vamos a ver más adelante, puede cambiar, puede irse de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad, o puede dividirse, o puede unirse a otro tipo de sociedad, y eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. En en la sesión síncrona anterior habíamos hablado de varios tipos de socios. El socio industrial, que es el que se maneja, no hace aportación en dinero, sino en conocimiento. Es el que trabaja. Y el socio capitalista es el que aporta el dinero. Aquí hablamos que dice el capital social no podrá repartirse hasta la disolución de la compañía, mientras los socios industriales y los socios capitalistas podrán percibir una remuneración con cargo a gastos generales o alimentos, ¿sí? Si está corriendo ese tiempo y aún no se disuelve, bueno, van a poder pedir también que se les remunere ese gasto que se hizo mientras estaba la disolución. ¿Cómo se puede rescindir el contrato social, es decir, el acta constitutiva? ¿Cómo lo podemos dar por terminado?
Esto respecto de uno de los socios. Dice, por el uso de la firma o del capital social para negocios propios, por la infracción al pacto social, por la infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, es decir, por cualquier eh, infracción al acta constitutiva, por la comisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, por quiebra, interdicción o inhabilitación a ejercer el comercio. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda sobre este tipo de sociedad? No, pues ahí quedan claras las reglas. Entonces, en este tipo de sociedad, los socios que están participando no tienen el capital dividido ni las acciones, ¿verdad? O sea, si hay alguna, o sea, todos participan también incluyendo su patrimonio. Así es. Sí, aquí Ok, todos tienen, todos participan de manera solidaria, es decir, hasta con su patrimonio. Aquí eh, todos por igual, todos van a ser socios y todos van a tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y ante terceros van a tener que tener esa responsabilidad subsidiaria, o sea, van a responder hasta con su patrimonio. muy bien, muchas gracias. Ok, vamos a ver otro tipo de sociedad más y aquí sí vamos a dividir, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de socios. Aquí sí eh, se hace esa separación de derechos y obligaciones. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo un poquito rápido que ya me está marcando que tenemos 10 minutos. Ok, sociedad en comandita simple. Por ahí tenemos un video que está muy bien explicado. Tenemos material de apoyo de este tipo de sociedad, comandita simple. Nos dan por ahí hasta un ejemplo de cómo realizan un tipo de sociedad. Les voy a encargar que lo vean. Por lo pronto vamos a ver la cuestión general. Nos dice que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados. Los socios responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí vemos, aquí en este tipo de sociedad, vamos a tener dos tipos de socios, unos de los cuales responden de manera ilimitada, como lo vimos en la sociedad anterior, y hay otros que solo responden hasta con su aportación, que son, es el capital con el que iniciaron. ¿A qué nos referimos con subsidiaria? Y se permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión del haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Solidaria, y si la responsabilidad de los socios es solidaria, puede reclamar a cualquier socio la totalidad de su deuda ilimitada. El socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social impago con la totalidad de su patrimonio propio.
Aquí vemos, hablamos aquí de el socio comanditado o colectivo o gestor, que es el socio que va a responder hasta con su capital, hasta con sus bienes. Aquí, a diferencia del comanditario, que son los que estos nada más están obligados hasta por lo que aportaron en su momento, aquí la diferencia o la característica de este tipo de sociedades es de que los comanditarios aportan dinero, pero no pueden involucrarse en la administración ni en la toma de decisiones. Aquí es la característica principal de este tipo de sociedad. Es decir, yo puedo hacer un negocio en el cual, por ahí en el video que tengo ahí como material de apoyo, hablan de un restaurante donde dos personas fungen como socios para poner un restaurante, pero no cuentan con el capital suficiente. Invitan por ahí a otras personas, los cuales eh, eh, ponen capital. Sin embargo, cuando por ahí hacen como que van a pedir un préstamo al banco para iniciar un acreedor, entonces ellos se ponen como socios comanditados, es decir, dentro del pacto social, ellos van a responder hasta con sus propiedades y los demás socios solamente con el dinero que aportaron y las tomas de decisiones serán solamente los comanditados. ¿Cómo es el proceso de constitución? Nos dice, hay una junta de socios para elaborar un proyecto de estatuto. Es decir, aquí hay una junta para realizar el acta constitutiva. Se tiene que pedir la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores si es que quieren que pueda funcionar también en el extranjero. Se hace un protocolo ante notario público y se registra o se hace la inscripción en el registro público de comercio. En cuanto a la razón social, es decir, el nombre, se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios colectivos. Los colectivos, hablamos de los comanditados. Aquí es otra de las características. Se forma por el nombre completo o por el conjunto de dos nombres de los socios, pero únicamente los comanditados. Y esto seguirá de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Como la sociedad puede ser en comandita, puede ser simple o comandita por acciones. En la primera debe agregarse la indicación S en C. En este tipo de sociedad debe llevar las abreviaturas S en C. En cuanto al capital social, nos dice que el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. Aquí estamos hablando de una diferencia. Los comanditarios pueden administrar sin poner capital o poner capital y además tener socios colectivos, pero siempre siguiendo la regla de que ellos son los únicos que pueden tomar decisiones o administrar este tipo de sociedad. En cuanto a los derechos y obligaciones, hablábamos que los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva. Aquí nada más tienen el derecho de administrar y los otros no. Es decir, el gestor administra y los comanditarios no pueden intervenir en en esa administración. En cuanto a las obligaciones, se tienen la obligación de aportación, lealtad y de subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que
pesan sobre los colectivos. Es decir, hablamos aquí de los comanditarios que tienen que estar subordinados, que tienen que entender la cuestión esa de que la administración solo va por los comanditados o los gestores. En cuanto a las reservas, se habla de que el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o la quinta parte del capital social fijo. Ese es el colchón que deben de tener siempre como reserva en cuanto al capital. En cuanto al número de socios, nos dice que hay un mínimo de 2 y no existe un máximo. Los órganos sociales y de vigilancia, la junta de socios, un administrador por comanditado y un interventor que es el que es por comanditario. Solamente va a estar observando cuáles son las decisiones y cómo va el negocio. En cuanto a las principales características, la sociedad puede ser simple por acciones, integran siempre dos categorías de socios, son los comanditados y los comanditarios, o gestores y colectivos, gestores o colectivos y los comanditarios. Aquí es repetitivo, nos dice que los socios gestores se comprometen solidaria y limitadamente y la administración está a cargo de los gestores o los colectivos. En cuanto a la disolución de las sociedades, puede desaparecer, se puede disolver por la desaparición de uno de los socios. O sea, por las dos categorías, si desaparece una de estas categorías, se disuelve la sociedad. En la sociedad en comandita por acciones, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el capital está representado por títulos de igual valor. En cuanto a por qué se puede disolver, dice por el vencimiento del término de su duración. Esto lo vemos en el acta constitutiva. En una de las cláusulas pueden poner que dure, no sé, 10 años o puede ser indefinido su duración. Por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, es decir, que no haya el colchón del que hablaba